a todos, yo soy Obdulia y os doy la bienvenida al canal. Hoy os quiero hablar de 5 libros que, como veréis, son todos muy diferentes entre sí y solamente tienen una cosa en común, y es que están escritos por mujeres. El primero de ellos es El corazón es un cazador solitario, de Carson McCullers. Carson McCullers era una autora sureña norteamericana y precisamente nos habla de la vida del sur de los Estados Unidos. El siguiente es La casa del páramo, de Elizabeth Gaskell. Es un relato corto y ya sabéis que Elizabeth Gaskell era británica y que además formaba parte de lo que se llamó literatura victoriana. El tercero de ellos es de María Luisa Bombal, una autora chilena que tuvo una vida súper interesante, muy intensa, y que además escribió solamente estos relatos. La última niebla, La amortajada son los más importantes, pero aparecen otros cuantos relatos más. Esta autora chilena escribía prosa poética, no os la podéis perder, es una maravilla. El siguiente es La madre naturaleza, que es la continuación de Los pazos de Ulloa, de Emilia Pardo Bazán, que, como ya sabéis, es una importante representante del feminismo, del comienzo del feminismo en España, y que además intentó traer el naturalismo a España. Y el último es un libro histórico que nos representa lo que fue la historia del siglo XX en China. La autora es china, es Chun Chang. Me cuesta un montón, encima de que me cuesta muchísimo pronunciar, ya lo que me faltaba era el chino. Bueno, la autora es Chun Yang y el libro se llama Cisnes salvajes. Esta es una historia autobiográfica, empieza con su abuela, después continúa con su madre y al final parte de la historia de ella. Esto va a abarcar toda la historia de China del siglo XX, que nos la va a contar con bastante detalle, toda la historia del siglo XX, y nos va a ayudar un poco a comprender qué es lo que pasó para que llegara a desarrollarse el comunismo en China. No os perdáis estas 5 novelas, os voy a hablar un poquito de cada una de ellas, eso sí, intentando no hacer ningún adelanto al final, ni contaros muchísimo la trama, porque sé que no os gusta nada. Y también os voy a hablar un poquito de las autoras, porque son autoras súper interesantes. Voy a empezar por Cisnes salvajes, de Chun Chang. Es una novela autobiográfica. Chun Chang es una de las escritoras más conocedoras de la historia de China del siglo XX y escribió Cisnes salvajes contándonos la historia de toda su familia, empezando por su bisabuelo, que era un jefe de policía que, pretendiendo llegar a ser importante y servir a los más importantes como escolta, se le ocurre la feliz idea de proponer a un general perteneciente a los señores de la guerra que se case con su hija. Bueno, mejor dicho, que la tome como concubina. La abuela de Chun Yang había sido criada desde pequeña de la forma más clásica, incluso se le vendaron los pies, porque, como sabéis, en China se pensaba que los pies, cuanto más pequeños eran, más hermosos. Y las madres sometían a sus hijas a esta tortura de vendarle los pies, que incluso tenían que romperse los huesos de los pies para que cada vez se hicieran más pequeños, de mantenerlas vendadas, incluso aunque las niñas lloraran y rabiaran de dolor, porque cuando estas niñas crecían, lo primero que veían sus futuras suegras antes de dar el sí a el matrimonio, siempre eran matrimonios de conveniencia, eran los pies de sus futuras nueras. Si estos pies no estaban convenientemente vendados y no se habían reducido en su tamaño, no se les consideraba dignas, y entonces las propias hijas podrían reprochar a sus madres que por qué no le habían vendado los pies y por qué estas madres no habían sido lo suficientemente fuertes para mantenerse en su lugar y hacer esto por sus hijas. Al bisabuelo de Chun Yang se le ocurrió presentar a este general a su hija, y como su hija gozaba de una gran belleza, pues el general decidió tomarla como una de sus esposas. La llevó con tan solo 15 años al lugar donde vivía
y esta niña quedó allí asustada y con el único apoyo del general. Pero ¿qué pasa? Que el general se marchó y estuvo 6 años fuera. Pero antes de marcharse sí que le dijo que no se le ocurriera serle infiel, porque si no acabaría como otra de sus esposas, que la mató lentamente para vengarse de ella. La abuela de la autora nació a principios de 1900, justo cuando empieza a cambiar la historia de China. Esta China donde todavía había un sistema feudal y había un emperador. Japón entra por Manchuria y sostiene una importante guerra y pretende cada vez hacerse más fuerte allí, cosa que vale para que Rusia se enfrente a Japón por estos territorios de Manchuria. Así el emperador, que era tan solo un niño, el emperador Puyi, es derrocado y aparece la primera República China. Como os digo, la autora es muy hábil en ir manteniéndonos la historia de cada una de las mujeres de su familia junto con la historia que se desarrollaba en esos momentos en China. Es una experta en la historia de China. Por supuesto, me llamó muchísimo la atención cuando se estableció el comunismo, me ayudó muchísimo a entender cómo se desarrolló, y esta es la historia de la madre de Chun Yang, una mujer que se enamoró del comunismo, de sus ideales, y junto con su marido intentaron seguirlo a rajatabla, hasta tal punto que en muchas ocasiones ponían en peligro sus propias vidas y también su salud, pero creían firmemente en la igualdad. De esta manera también se dieron cuenta que el sistema muchas veces es perverso, siempre hay gente que acumula poder y al final ellos mismos fueron cuestionados en muchas ocasiones por el propio sistema que ellos defendían a muerte y que al final casi les costó la vida. Y por último, la historia de la propia autora, que con tan solo 14 años ya formaba parte de los Guardias Rojos, pero que en 1978 tuvo la oportunidad de marcharse con una beca a Gran Bretaña, y ahí es donde reside Chun Yang. No os lo perdáis, de verdad que es muy esclarecedor y lo cuenta muy bien. Es una gran escritora. El siguiente libro del que os quiero hablar es el de María Luisa Bombal, La última niebla, la amortajada. Este libro me lo leí prácticamente en 2 tardes y la verdad es que me hizo llorar, me enterneció, me emocionó, no sé cómo explicároslo. Es de lo último y a partir de ahora va a ser uno de mis libros favoritos, junto con el de Elena Garro, de Los recuerdos del porvenir. María Luisa Bombal era chilena y yo creo que era una mujer con tanta intensidad que por eso fue capaz de escribir estos relatos, que por cierto son los únicos que escribió. Después de escribir estos ya nunca volvió a escribir más, con tanta intensidad y con tanta poesía. Ella nació en Chile en 1910 y cuando tan solo tenía 10 años su padre murió y su madre decide trasladarse a París. Era una familia adinerada y ella había recibido en Chile una educación muy exquisita de las monjas y sabía perfectamente hablar francés. Se traslada a París y en París ella continúa con sus estudios de violín, le atrae muchísimo el arte dramático y yo creo que esta profesión le hubiera venido como anillo al dedo por lo intensa y por lo dramática que era su personalidad. Y finalmente estudia letras en la Sorbona. Su madre quiere quitarle de la cabeza la dedicación al arte dramático porque, sabiendo la personalidad que tenía, quiso un poco desvincularla de toda esta vida de la farándula. Cuando María Luisa Bombal termina la carrera, su madre se la lleva a Chile y tan solamente tenía 20 años, pero ahí tiene la primera mala suerte, y es que se encuentra con un hombre, con un seductor, y este seductor ya era mayor que ella y había estado casado.
Ella se enamora perdidamente de él, pero él solamente la quiere como pasatiempo y pronto la abandonará. Sufre tantísimo dolor María Luisa con esta pérdida que decide suicidarse. Se pone una pistola en el pecho con la buena suerte que la trayectoria de la bala le sale por el hombro. Viendo el panorama, su madre decide mandarla a la Argentina con uno de los amigos de la familia, que era Pablo Neruda. Pablo Neruda en ese momento vivía en la embajada chilena en Argentina, él y su mujer. Allí es donde María Luisa Bombal escribe La última niebla y La amortajada. Primero publica alrededor de 1935 La última niebla y al año siguiente publicaría La amortajada. Como os acabo de comentar, en La amortajada ella es capaz de describirnos los fenómenos de la naturaleza, como el viento, como el curso de los ríos, de una manera tan poética, tan maravillosa, de verdad que yo no había leído nada igual. Me recordó muchísimo al realismo mágico. De hecho dicen que es una precursora del realismo mágico, porque Pedro Páramo de Juan Rulfo se publicó en 1955, si no recuerdo mal, y después se publicaría Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Solo una mujer tan intensa y que había pensado tantísimas veces en la muerte es capaz de describir la muerte de una forma tan poética, transmitiendo la paz que puede llegar a sentir esta amortajada. Y también nos describe el amor que sintió en la vida, el amor entre un hombre y una mujer, el amor a los hijos. Describe de una forma increíble, sutil, sincera, todos estos sentimientos que nos hacen tan humanos y que todos nos podemos sentir plenamente identificados. Son los únicos relatos que escribió, después ya no volvió a escribir más, y después de la publicación de estos relatos se marcha presa de una profunda depresión otra vez a Chile en 1940, y allí tiene la mala suerte que se vuelve a cruzar con su antiguo amante, que además se acababa de casar. Como ella siempre llevaba una pistola en el bolso porque siempre estaba pensando en suicidarse, en un arrebato de ira al verlo y de celos, no se le ocurre otra cosa que disparar a su antiguo amante 3 tiros. Menos mal que hierra y no lo mata. Pero claro, con este intento de asesinato es incluso encarcelada, lógicamente, y es repudiada por muchos de sus compatriotas chilenos. Se marcha finalmente cuando sale de la cárcel a Estados Unidos y allí se ganó la vida en la Páramo. También creo que conoció a un conde del cual se enamoró y se casó con él. Pero cuando ya es mayor vuelve a Chile y allí murió en la miseria, sin ningún reconocimiento. No se le reconoció ni siquiera el premio de las letras chilenas. En su época, que pasó en la embajada chilena en Argentina con Pablo Neruda, conoció a personajes muy importantes de las letras y de la cultura de aquella época, como Bioy Casares, como García Lorca. De hecho, tuvo un primer matrimonio con un amigo íntimo, incluso se supone que fue el amante de García Lorca, que se dedicaba a construir títeres, ya que García Lorca en esta época era titiritero. Ese matrimonio fue puramente de tapadera para ocultar esta relación homosexual, y también, por otro lado, a ella le venía muy bien porque así podía seguir siendo una mujer independiente con la tapadera de este casamiento. Pero esto duró poquísimo y más que nada fue como una anécdota en la vida de María Luisa Bombal. Me he quedado enamorada de estos relatos. Hay otro relato al final, después de La amortajada, que es la historia de Griselda, que es como una continuación de La amortajada y también es maravilloso.
no os lo perdáis. La siguiente de las novelas que os quiero hablar es El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers. Como os he dicho antes, esta autora sureña escribía historias del sur de los Estados Unidos. Ella con tan solo 15 años tuvo una grave enfermedad que la mantuvo postrada en la cama durante meses, y ahí fue cuando comenzó a escribir para entretenerse, aunque realmente lo que ella quería era ser pianista. Su madre la obligaba a dar clases todas las tardes de piano, y su padre, que era joyero y también relojero, decidió vender el anillo de la abuela para que la niña, con tan solo 15 años, pudiera marcharse a Nueva York para estudiar y convertir en realidad su gran sueño, que era ser pianista. Con la mala suerte que cuando llegó allí le robaron todo el dinero y se tuvo que poner a trabajar para poder seguir estando allí, aunque ya allí decidió ser escritora. Con tan solo 23 años publica esta novela, que fue su primera novela y que obtuvo un gran éxito con ella. El corazón es un cazador solitario. El éxito que obtuvo con ella hizo que se codeara con todos los grandes de aquella época. Fue muy amiga de Marilyn Monroe y de su marido, también de la autora de Memorias de África. Se casó muy joven y tuvo una relación muy tormentosa con un sargento que aspiraba también a ser escritor. Esta relación tan tormentosa les llevó a que se divorciaron y después se volvieron a casar, y además acabó francamente mal. Ella era una mujer muy controvertida, que además no cayó muy bien en determinados sectores cuando se publicó en esta novela, porque la época que se publicó era una época muy conservadora en Estados Unidos, y ella en esta novela, que es una novela pues muy directa, de estilo bastante sencillo, pero no exento de poesía, podríamos decir, y que contiene una gran crítica social. De hecho, se critica la falta de derechos de los negros, también se critica la falta de derechos de los trabajadores, se habla de Karl Marx, de sus ideas, que no distinguía entre negros y blancos, sino que distinguía entre ricos y pobres. Incluso se llega a hablar de una marcha pacífica para reclamar el derecho de las personas de color, una marcha pacífica a Washington, que luego, como sabéis, se haría más tarde en la época de Martin Luther King. Es curioso porque El corazón es un cazador solitario se publicó en 1940. Tiene muchos tintes autobiográficos, ya que una de las protagonistas es una niña respondona, contestona, muy decidida sin embargo, y a la misma vez muy sensible y enamorada de la música, como debió de ser Carson. Los personajes de esta novela son personajes especiales que no suelen ser protagonistas. Hay una niña contestona, una niña sensible, que es Mick Singer, que es un judío sordomudo que está enamorado de un griego obeso que tiene problemas mentales. El otro protagonista es el Dr. Copeland, que es un hombre de color que ha llegado a ser médico por sus esfuerzos. Otro de los personajes es Jack, que es un borracho empedernido, también con grandes ideas socialistas. Y por último está Viv, que es el dueño de un restaurante que actúa casi como un observador y es el que integra todas las historias y todos los personajes alrededor de los cuales se desarrolla la novela. Muy recomendable. El corazón es un cazador solitario. La siguiente de las novelas que os quiero hablar realmente es un relato corto que se publicó como un cuento de Navidad y es de la autora británica Elizabeth Gaskell, que como sabéis es una gran representante de la época victoriana. Este libro, La casa del páramo, lo leí porque lo recomendó Raquel de La pecera de Raquel, y yo muchas veces que la veo le hago caso y leo algunas de sus autoras favoritas. En este caso, ella ha recomendado muchas veces a esta autora. Esta autora era hija de un pastor, se quedó muy joven sin madre y su tía la educó.
Se casó con tan solo 23 años y se fue a vivir a Manchester en plena revolución industrial. Al principio se dedicó a las labores del hogar, hasta que tuvo la desgracia que uno de sus hijos se le murió al poco tiempo de nacer, y para poder superar la depresión y la tristeza que esto le produjo fue cuando comenzó a escribir. Su primera novela la publicó en 1848 y era Mary Barton, y tuvo muchísimo éxito, y así se dio a conocer y la conoció otro gran escritor como fue Charles Dickens, que le pidió que colaborara en sus revistas. Después vendrían otras novelas y también escribió una importante biografía sobre la vida de Charles Bronte, a la que ella adoraba, que fue una de las biografías más importantes del siglo XIX. Murió de forma prematura y dejó inconclusa otra de sus novelas, Hijas y esposas. Ella también obtuvo muchísima fama por otra de sus novelas, que fue Norte y Sur. En la casa del páramo es una novela con muchos tintes morales, muy bonita. Como veis, un relato muy corto que se puede leer prácticamente en una tarde. Y en esta novela pretende demostrar que siempre la bondad puede luchar contra el mal y finalmente vencerlo. Y esto es lo que hace la protagonista Maggie, que es una chica que se dedica a cuidar de su madre, que es viuda, y de su hermano, que está siendo muy mal educado por su madre, que le da todos los caprichos y que al final le va a llevar a tener una vida perdida. No os voy a contar más de La casa del páramo, solamente os recomiendo que lo leáis. Como es tan corta, cualquier cosa que os pueda decir puede dar lugar a destriparla. Y el último de los libros que tengo aquí para hablaros es La madre naturaleza, de Emilia Pardo Bazán. Es la continuación de Los pazos de Ulloa. Yo os recomiendo que los leáis uno detrás de otro, porque realmente Emilia Pardo Bazán ideó esta novela como una única novela. Lo que pasa es que primero publicó Los pazos de Ulloa y al año siguiente fue cuando publicó La madre naturaleza. La madre naturaleza va a continuar la saga familiar y vamos a ver qué es lo que pasa con los hijos de don Pedro, del marqués, Perucho, que era hijo de su sirvienta, y Manolita, que es la hija de su esposa legal. Estos dos niños se han criado juntos. De hecho, en Los pazos de Ulloa vemos como Perucho siempre está cuidando de Manolita, la considera como una hermana, la adora, y en La madre naturaleza va a continuar con esta historia y vamos a ver qué pasa finalmente con estos dos niños. Emilia Pardo Bazán es una de mis autoras favoritas españolas. Fue una gran feminista. Emilia Pardo Bazán no consideraba sus novelas como obras de puro entretenimiento, sino que ella pretendía también hacer retratos psicológicos, retratos sociales y también llevarnos un buen contexto histórico. De hecho, tanto en Los pazos de Ulloa como en La madre naturaleza nos va a reflejar lo que es la aristocracia decadente de la Galicia de su época. Emilia Pardo Bazán era una mujer brillante, había recibido una educación exquisita, ya que su padre no había tenido hijos, le dio la educación que podría tener un hombre. Sin embargo, era una mujer muy controvertida porque era cristiana, conservadora, pero feminista, y quería ser una mujer independiente. De hecho, cuando se separa de su marido, le dice que no quiere su dinero porque ella quiere vivir de su escritura. Consiguió muchas cosas, como por ejemplo ser la primera catedrática de la Universidad Central de Madrid y también ser presidenta de la sección de cultura del Ateneo, pero se le resistió la Real Academia de las Letras. Ella hizo todo un dossier con todos sus méritos y solicitó entrar en la academia, pero le fue denegado, simplemente por el hecho de ser mujer. Se conseguiría que entrase una mujer en la Real Academia en 1979 con la cartagenera Carmen Conde. Otras, como por ejemplo María Moliner, también fueron rechazadas.
Emilia Pardo Bazán era una mujer muy preparada, con una extensa cultura, sabía muchísimos idiomas, sabía inglés, sabía francés, sabía alemán, había recorrido toda Europa, era una viajera incansable, hacía crónicas de viajes, escribió muchos artículos periodísticos, escribió novelas, hizo también traducciones y trató de traer el naturalismo de Europa a España. De hecho, no paró hasta conocer a Zola. Tuvo muchísimos amoríos, era muy liberal en el amor y fue amante de Benito Pérez Galdós, el que al final no superó que ella le fuera infiel y terminó abandonándola, y también de otros escritores como Vicente Blasco Ibáñez. De verdad, es una lectura nada compleja que todo el mundo puede leer y muy accesible. No os va a aburrir para nada y os va a encantar. Ya os digo que representa muy bien la Galicia de esa época y que merece muchísimo la pena conocerla. Muchas gracias a todos por todos los comentarios que siempre me dejáis y por vuestras recomendaciones. Y en esta ocasión os quiero pedir que me recomendéis también algún libro de algún autor que vosotros consideréis que es muy intenso y que no tengo que perderme. De hecho, yo sigo leyendo muchas cosas y tengo preparado muchas cosas de recomendaciones que me habéis hecho. Siempre las tengo en cuenta. Muchas gracias por estar ahí y un abrazo y hasta el próximo vídeo. ¡Mua! Y puede así que las muertes no sean todas iguales. Puede que hasta después de la muerte todos sigamos distintos caminos.